ese es el nombre de la charla o de la conferencia. Mi nombre es Víctor Manuel Balaguera, como lo mencionó previamente, yo soy médico de la Universidad Pontificia Javeriana. Aquí yo les dejo mis datos por si quieren ahondar en algún tipo de artículo o por si quieren tener algún tipo de conversación conmigo para ahondar en algunos de los temas que voy a hablar el día de hoy o en algún producto, pues yo estoy a su total disposición. En estos momentos yo me encuentro en la dirección médica de la parte de Nutrivita y estamos intentando pues hacer un proyecto bien importante en el cual podamos tener base científica importante y ensayos clínicos y todos los estudios de mayor arandela epidemiológica y estadística para poderles ofrecer a ustedes la mayor información posible de todos los productos. ¿Listo? Bueno, ¿qué es la memoria? Digamos que si vamos a hablar de la memoria, lo primero que tenemos que hacer es definirla, ¿no? Y definitivamente cuando leemos los libros de Kaplan y de neurociencia en general, todas no se ponen totalmente de acuerdo. La que a mí más me gustó y la que me parece un poquito más veraz es que simplemente la codificación, almacenamiento y recuperación de información pasada a voluntad. ¿Qué pasa? Es una función mental secundaria. ¿Y por qué es esto? Pues porque no depende de sí misma. Si nosotros no tenemos, digamos, alguna parte de la sensopercepción, como es la parte auditiva, o la parte olfativa, o la parte visual, pues definitivamente no vamos a tener memoria visual en caso de estar, de ser invidentes, o en el caso de ser sordos, pues no vamos a tener memoria auditiva. Entonces, definitivamente la memoria depende de muchos otros factores que son funciones mentales primarias, como son la sensopercepción, la atención. Por supuesto, cuando no prestamos atención, no hacemos todo el circuito talámico que después se va al hipotálamo y definitivamente genera una consolidación por lo menos de la memoria a corto plazo. Y por supuesto que el pensamiento. Como ustedes lo saben, todo esto es un circuito generalizado y es muy holístico. No podemos simplemente pensar que vamos a quemar alguna parte del cerebro y definitivamente vamos a tener un impacto global en la memoria. Sin embargo, pues lógicamente que hay unas áreas especiales que son las que más tienen dominio sobre el pensamiento. Su déficit se llama amnesia, su déficit moderado a leve se llama hipomnesia y su exceso se llama hipermnesia. Digamos que la amnesia tiene varias componentes. Podemos tener amnesia retrógrada, amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada simplemente es la imposibilidad de recordar cosas pasadas y la anterógrada es la incapacidad de recordar cosas que pasan posteriormente al evento que genera amnesia. Bueno, aquí lo vemos entonces, ahí la memoria también tiene varios tipos, ¿cierto? Que está entonces la memoria declarativa, que es simplemente el hecho de recordar números, recordar datos, y la no declarativa, que son simplemente los hechos del pensamiento, como cuando manejamos un carro, que definitivamente nosotros no detallamos muy bien todo lo que estamos haciendo, pero tenemos la memoria del evento. También tenemos por categoría temporal, ¿cierto? Que tenemos la memoria a largo plazo, a corto plazo y memoria de trabajo. Ahí ven ustedes, la memoria a corto plazo es simplemente de segundos, la memoria de trabajo es principalmente minutos y casi siempre acaba con la terminación del trabajo. Y la memoria a largo plazo, que por lo general puede llegar a durar días y años. En cada una de estas, principalmente entre la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, se comparten muchísimas características. Sin embargo, la memoria a largo plazo por lo general utiliza un poquito más la neocorteza o todo lo que es la corteza cerebral en generalizada. ¿Listo? Perdón. Entonces ahí vemos que definitivamente la memoria se puede trabajar también. Este es un estudio que se realizó con unos estudiantes de matemáticas en los cuales se les empezaron a mostrar dígitos y a intentar recordarlos. ¿Qué pasó? Con el paso del tiempo y la práctica, ellos cada vez empezaron a recordar más dígitos de los que recordaban la primera vez. Entonces, muchas veces nosotros, los médicos, tenemos demasiado que memorizar, que casi que los profesores en todos los exámenes nos preguntan desde lo más detallado hasta lo más general. Entonces, digamos que todas las personas, incluso ustedes ven aquellas personas que recuerdan los fechas de cumpleaños, las que recuerdan los nombres de cada uno de sus nietos, de sus hijos y de todas las personas de su familia, tienen a tener más memoria, sobre todo las memorias episódicas. ¿Y esto por qué se da? Pues porque definitivamente hay una estimulación de neurotransmisores y una plasticidad neuronal asociada con la práctica de la memoria. Entonces, por supuesto que es una habilidad también que se puede llegar a reforzar con la práctica. Aquí vemos otro tipo de memoria, que es la memoria declarativa, que fue la que mencionamos previamente. Ahí, como lo vemos, entonces, todo lo que es la área mesial del lóbulo temporal, que es
ese lugar donde se encuentra el hipocampo, la corteza entorrinal, los cuerpos de Amón, las astas de Amón o cuernos de Amón. Estas áreas cerebrales son las que más tienen que ver principalmente con la memoria declarativa y con la memoria no declarativa. Es un área muy holística, es un área del sistema límbico. Quiere decir que la memoria de por sí entonces no es netamente del ser humano. Por eso es que ustedes ven que cuando un perrito se acerca a algo que le genera daño o lo quema, por supuesto que él genera esa memoria para definitivamente no volver a tocar ese objeto e incluso le genera miedo. Ese miedo al dolor o ese miedo a una memoria previa ya la da la amígdala, que es una de las estructuras que también hace parte de este sistema límbico y es la que nos genera miedo al tener un posible efecto nocivo. O cuando pues ustedes, cuando revisamos la parte de psicología o de conducta humana, que revisamos a Pavlov y a Skinner, que eran los que más hablaban precisamente entonces de todo esto que es la acción y la reacción, el conductismo, todos los tipos de reforzamientos positivos y negativos, que al fin y al cabo lo que hacían era que nosotros, cuando teníamos cualquier tipo de estímulo, ya sea doloroso o gratificante, nosotros reaccionáramos. Entonces, ¿cómo hacían ellos? Ellos cogían a los perritos y les colocaban diferentes dispositivos que les permitía ver cuando el perro empezaba a soltar ácido gástrico. Entonces, cuando ponían a oler comida, definitivamente el perrito empezaba a salivar primero que todo, por supuesto, y a botar ácido gástrico solo con el olor de la comida, lo que no pasaba en la primera experiencia. Después, entonces, pasó también con la parte de los estudios que se daban cuando se gratificaba, cuando se hacía un reforzamiento positivo, que era premiar al animal por hacer cualquier tipo de pirueta o simplemente acertar en algún acertijo. Y definitivamente esto nos fue modulando, pues que la memoria definitivamente la podemos estudiar un poquito más en modelo animal que otras áreas del cerebro, sobre todo la memoria a corto plazo y la memoria no declarativa, o como que con lo que les dije previamente. La memoria a largo plazo sí es una condición mucho más holística y que involucra muchas más áreas del cerebro. Aquí vemos este estudio, es un ensayo, es un estudio que se hizo como modelo ratón. En este ensayo se mostró que cuando se lesionaba el hipocampo, el ratoncito no podía encontrar la plataforma a la cual se tenía que ingresar pues, para conseguir su alimento. Todo esto pues, son partes de los estudios y como ustedes lo saben también, Brodmann, un médico alemán, definitivamente fue el que más exploró y se dio cuenta más o menos de cuáles eran las áreas corticales y cuál era su función lógicamente, no generalizando, porque como ustedes lo saben, la plasticidad neuronal hace que las áreas de la memoria y las áreas en general, tanto motora como sensoperceptivas, pues las personas son según la dominancia, según la plasticidad, según lo aprendido, ¿no? Y tenemos aquí lo que les dije previamente, la memoria a corto plazo, casi que netamente hecha por el hipocampo. Vemos que participan los cuernos de Amón, que hacen parte del hipocampo, el gido dentado, el subículo, la corteza entorrinal y como les mencioné previamente también, la amígdala. Entonces, estas son estructuras que, por supuesto, están totalmente interconectadas a su vez con las estructuras de la memoria a largo plazo, dado que es un circuito, las cuernos de Amón dan y dan y dan vueltas cuando tienen cierto estímulo, y estos cuernos de Amón, al fin y al cabo, haciendo circuito de Papes, que es un tipo de circuito especial que se da a la hora de intentar recordar algo que fue a corto plazo, llevarlo a largo plazo, llevan toda esta información interconectada a múltiples áreas de la corteza cerebral generalizada, donde generalmente pues ya tenemos la memoria a largo plazo. Ahora, según los hechos, tenemos la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica es la más importante de esta charla. ¿Por qué razón? Porque es la primera que se pierde y la primera que tenemos que intentar buscar en aquel paciente que tenemos sospechas de una demencia tipo Alzheimer, que es pues lógicamente de la que más vamos a hablar porque es la más común. ¿Por qué razón? Ahí es donde principalmente se involucra la fisiopatología y todos los daños neuronales que se dan por la enfermedad de Alzheimer. Y vemos que esto tiene que ver principalmente con recordar, hacer un nexo entre la experiencia y entre el espacio temporal en que nos encontramos. Entonces es muy típico que el paciente que definitivamente tenga memoria no logre identificar bien qué fue lo que hizo el día de ayer y por dónde fue que se movió y a dónde fue que el paciente se dirigió a hacer algún tipo de acompañar a alguien a hacer algún tipo de diligencia. Entonces son las primeras cosas que nosotros podemos ver. La memoria semántica, todo lo contrario, es la que más tarda en perderse en estos pacientes, que son principalmente hechos y acontecimientos generales sobre el mundo, algo que quién fue el presidente de tal lugar, y algo que le marcó totalmente su vida y que le quedó grabado para el resto
pues que fue un acontecimiento importante y que lógicamente se le grabó. Entonces es muy, muy importante que estemos supremamente pendientes de la memoria episódica, porque es esa la que se pierde principalmente en las demencias. Y por supuesto, las demencias no, pues si bien existen demencias atípicas o enfermedad de Alzheimer atípica, estamos hablando de un contexto principalmente de geriatría o de pacientes adultos mayores, porque la mayoría de estas se presentan posterior a los 60 años y por supuesto que esto también está correlacionado simplemente con el hecho de envejecer. El envejecimiento también hace parte de la fisiología normal del ser humano y por supuesto que todas las áreas corticales del cerebro empiezan a generar cierta atrofia con el paso del tiempo. Y por supuesto, aquí lo vemos, en este estudio se va más o menos determinando, ustedes lo ven en la gráfica, el peso en general del encéfalo vayan pasando y ustedes ven que en los primeros años de vida hay un crecimiento bastante lineal y por supuesto cuando vamos haciendo una meseta, después de los 60, 65 años empezamos a hacer una disminución del peso de las áreas corticales. Ahí vemos, pues, generalmente cuando nosotros vemos la pérdida de memoria, más que perder solamente peso, pues porque nosotros no podemos pesar bien el cerebro en vivo, lo que hacemos simplemente es ver qué tan profundos son los surcos que tienen cada uno de los giros, y esto, pues, la prominencia de los surcos, pues, nos hace hablar un poquito de qué tanto se ha perdido masa encefálica, ¿no? Lógicamente tenemos que hablar de la enfermedad de Alzheimer y es en la que tenemos que fijar el foco. Casi que no se hacen estudios muy importantes sobre los otros tipos de demencias, por supuesto, porque las demencias, por lo menos como la demencia vascular y las demencias asociadas a cuerpos de Lewy, son demencias tan típicas como la enfermedad de Alzheimer, que es literalmente la que acapara casi toda la fisiopatología de las demencias y es la más común que vemos. Vemos que incluso después de los 80 años, hasta el 70% de los pacientes pueden tener cierto grado de enfermedad de Alzheimer, solamente pues que no los estudiamos porque solamente pensamos pues que tiene una degeneración típica de la vejez. Pero hay presentaciones atípicas. Las presentaciones atípicas por lo general están ligadas a un componente genético. ¿Y nosotros qué vemos en ese paciente cuando hacemos estudios? Vemos que hay un aumento de ciertas moléculas, como son la inclusión de cuerpos amiloides B42 en líquido cefalorraquídeo, que es lo que nosotros buscamos generalmente en estudios en países donde hay muchísimos recursos, o el tau total, que ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el tau, el fosfotau, el líquido cefalorraquídeo. Esos principalmente son los marcadores. ¿Y por qué les hablo de los marcadores? Porque algunas de las moléculas que nosotros estamos dando pues cuando se han hecho los estudios de los componentes, generalmente lo que estamos buscando ver reducción es de los marcadores, ¿no? Aquí vemos también que se puede hacer resonancias magnéticas en las que ustedes ven en esta imagen de acá. Hay una gran diferencia en la prominencia de los surcos de una persona con un cerebro normal de la misma edad a una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer. Esta es una enfermedad de Alzheimer atípica, porque generalmente las enfermedades de Alzheimer atípicas se presentan antes de los 60 años y la enfermedad típica nunca se presenta antes de los 65 años. ¿Qué nosotros vamos a encontrar entonces en un Alzheimer? Por lo general, cuando nosotros hacemos un conteo más o menos, una pérdida del porcentaje general, sobre todo en el área mesial, que es este que ustedes ven acá, que hace parte del lóbulo temporal, es que tenemos una pérdida más o menos del 30% del componente neuronal. Esos son los criterios para decir que tenemos una atrofia mesial que no es concordante con la edad del paciente. También tenemos entonces gliosis, que es un tipo de cicatrización en el hipocampo, y ahorita vamos a ver un poquito más de la fisiopatología y por qué se da esto. Y lógicamente hay una reorganización de todas las vías neuronales que se puede ver a través del PET. Simplemente es un estudio de tomografía por emisión de positrones que ve si se hace con glucosa, ve dónde es que hay menos actividad dentro del cerebro, ¿cierto? Listo, entonces en cuanto a la enfermedad de Alzheimer, aquí podemos ver que la enfermedad de Alzheimer es algo netamente de dónde se corta, dónde se logra cortar esto que se llama, esto que ustedes ven acá, que es el precursor, la proteína precursora del amiloide, tiene unas partes, ¿sí las ven? Dependiendo de las mutaciones que existan, como ustedes lo ven aquí, hay muchísimos tipos de mutaciones. Estas son las 4 principales y las que más se han estudiado, pero todas tienen que ver con lo mismo, al fin y al cabo. Con lo que tienen que ver es que cada una de estas partecitas que se está cortando a través de las secretasas, que son las que cortan a la proteína precursora de amiloide, la corta en el lugar correcto. Como ustedes lo ven, cuando es cortada así,
simplemente por la beta secretasa, pues este residuo aquí de aminoácidos que queda simplemente va a ser soluble, por lo cual no va a generar ningún tipo de daño. Sin embargo, dependiendo del tipo de mutación, a veces hay cortes en lugares erróneos. ¿Y qué pasa? Cuando este se corta en lugares erróneos, se va a generar un agregado de péptido alfa-beta. Y ese agregado de péptido alfa-beta genera muchos cambios en toda la citoarquitectura, tanto intra como extracelular, y va a generar, por supuesto, daños y citotoxicidad asociadas a daño de neuronas. Entonces, por supuesto, lo que más vamos a ver en estos casos es que, si ustedes lo ven, uno de los cromosomas más importantes donde puede haber un daño en la proteína precursora de amiloide, pues es en el cromosoma 21, y es por eso mismo que también cuando tenemos pacientes con síndrome de Down, pues ellos son los que más tempranamente hacen enfermedades asociadas a demencias tipo Alzheimer, ¿no? En este caso serían atípicas. Entonces vamos a ver que esto va a generar, por supuesto, un daño generalizado, una cicatrización generalizada en toda la masa encefálica, pero con predominio del área mesial del lóbulo temporal, que es donde están todas esas estructuras que yo les mencioné previamente. Bueno, aquí entonces tenemos un poco de la fisiología. Aquí, digamos, para no complicarlos mucho, los que les quiero decir es que cuando hay un acúmulo de péptido alfa beta que después se convierte en fibras amiloides, esto va a hacer que haya una liberación, una cascada de liberación de múltiples sustancias, incluidas interleuquinas proinflamatorias, y también cascadas de señalización que tienen que ver con fosforilaciones erróneas. Esto va a aumentar los radicales libres dentro de la neurona, lo que va a hacer que muchas de estas también tengan daño en la membrana neuronal y haya inflamación en general en todo el espacio cerebral. ¿Esto qué va a hacer? Como se dañan las membranas, se pueden salir también todo lo que son las... Entonces va a hacer que Sí, señor. este daño genere citotoxicidad mediada también por neurotransmisores, lo que lógicamente va a convertir un espacio supremamente inflamatorio, fibroso, de mucha cicatrización en el cerebro, sobre todo en estas áreas, y por supuesto, pues que haya un daño progresivo. Aquí vemos entonces, cuando revisamos la genética, en este estudio se quisieron observar cuáles eran los genes más implicados en nuestro medio en general. Siempre pensamos que fue la APP, pero definitivamente se observó que en la demencia tipo Alzheimer típica, el gen más afectado era el de presenilina 1, es que no lo teníamos tanto en el radar. Sin embargo, como les mencioné previamente, también está asociado a cortes erróneos dentro de la proteína precursora de amiloide, que al fin y al cabo pues va a desencadenar toda la fisiopatología que les mencioné previamente. Para recapitular, que yo sé que definitivamente el tema es muy complejo y tiene muchas aristas y mucha bioquímica, es simplemente hay que cortar algo que definitivamente ya no debe hacer parte de la membrana. Como hay que cortar ese algo que ya no debe hacer parte de la membrana, pues la enzima que corta debe cortar en una parte. Cuando no corta en una parte, sino que corta en otra por alguna afectación errónea, pues definitivamente lo que va a hacer es que esa cosa que era muy fácil de digerir, por así decirlo, por toda la matriz extracelular del cerebro, pues ya no se puede digerir, y esto va a desencadenar daños en todo el cerebro como tal. Entonces, pues esa es como la explicación más básica que se puede hacer del tema, como para que recapitulemos. ¿Cómo hacemos nosotros para darnos cuenta que una persona tiene o no tiene una demencia? Primero, obviamente hacemos un tamiz, que son los exámenes con mayor sensibilidad. En este caso hacemos un mini mental test, que fue uno de los estudios que primero, uno de los tests que primero definitivamente se validó para estudio inicial de demencia, que se hizo por Folstein. Y en este, pues, evaluamos 5 parámetros importantes, que son la orientación, la fijación, el cálculo de atención, la memoria y el lenguaje y la praxis. Aquí ven ustedes entonces cómo lo hacemos. Definitivamente esto nos da un puntaje, y en ese puntaje pues nosotros empezamos a categorizar si la lesión, el daño cerebral y cognitivo pues está en grado leve, moderado o severo, y con eso nosotros en la medicina occidental es que tomamos determinaciones con cuál tipo de medicamento utilizamos. Por ahora entonces tenemos
Ahora tenemos este otro test. Este es el test que más ha ganado fama en los últimos años y definitivamente son los que están utilizando mayormente los neurólogos y las personas y los psiquiatras que están evaluando, que son los que principalmente tratan las demencias. Y es el test de MoCA. El test de MoCA definitivamente pues, se generó, es el test de Montreal. Es el estudio con mayor validación porque tiene mayor especificidad. Este es el estudio que más coge personas que realmente tienen trastornos cognitivos, ¿listo? Es un poquito más extenso, es un poquito más gráfico, pero a su vez pues tiene mayor validez científica a la hora de hacer una evaluación. Han habido muchos estudios, sobre todo estudios, incluso hay revisiones sistemáticas que han demostrado que tiene mucha mayor validez el MoCA que el Mini Mental Test. Sin embargo, en nuestra guía de práctica clínica colombiana, nosotros siempre hacemos de inicial el Mini Mental Test. Bueno, y aquí vemos entonces cuando hacemos un mini mental tenemos una demencia leve, moderada o severa, según lo que den los resultados de mini mental, este que dice mini mental, aquí es MSE por sus siglas en inglés, pero es mini mental test y el test de MoCA. Y dependiendo de los resultados que nosotros tenemos, pues así mismo categorizamos al paciente según su disfunción cognitiva. Tenemos entonces el manual de diagnósticos, que es el DSM-5, que este fue el que generó los últimos parámetros y los más aceptados para definir que una persona tiene demencia de tipo Alzheimer. Y aquí vemos entonces todos estos en los cuales pues hay criterios tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, E y F, y definitivamente pues se tienen que cumplir con estos, a excepción de la demencia tipo Alzheimer atípica en la que la memoria todavía puede estar sin afectaciones, pero sí haya afectaciones de los otros campos en los que aquí se encuentra. Lógicamente, cuando tenemos una demencia de tipo Alzheimer típica, lo que más vamos a encontrar es una afectación en la memoria episódica, como lo mencioné previamente. Nosotros, en cuanto a la medicina occidental, tenemos medicamentos que lastimosamente, primero, no son preventivos y segundo, su efecto sobre los pacientes es tan modesto y sus efectos adversos son tan significativos que muchas veces nosotros no la pensamos para ponerlo. En este caso tenemos el donepezilo, tenemos la ribastimina y la galantamina. Nosotros utilizamos más el donepezilo y la ribastimina, realmente lo utilizamos principalmente en los grados leve y moderado. Sin embargo, pues estos anticolinérgicos, como le mencioné previamente, como todo anticolinérgico, puede tener efectos bastante indeseables en los pacientes, por lo que pues, el criterio del neurólogo se hace bastante importante para iniciar todos estos medicamentos. En cuanto a los antagonistas de NMDA, tenemos a la memantina, que es la que se está utilizando principalmente, lastimosamente, por la poca cobertura que tenemos de estos pacientes y lo tarde que los encontramos. Y esta puede llegar a prevenir un poco la citotoxicidad mediada por todos estos agentes de reactantes reactivos de oxígeno, pero definitivamente también tiene unos efectos muy modestos. Esta la utilizamos mucho más en los casos que ya son graves. ¿Listo? Esto es lo que utilizamos principalmente en la medicina occidental. Por supuesto que también lo guiamos con geriatría, un equipo multidisciplinario con neurología, con psicología, con terapia ocupacional, cuando ya tiene afectación motora con terapia física. Y pues por supuesto que nos apoyamos de todo esto para intentar tener algún tipo de resultado en el paciente, pero como ustedes lo saben, es una enfermedad progresiva que por lo general sus efectos son totalmente, son deleterios para la salud tanto del paciente como la salud mental de todos los familiares, pues que de ahí en adelante se vuelven unos cuidadores, por supuesto. Y ahora tenemos todo lo que tiene que ver con Nutrivita y con lo que nosotros proponemos para ustedes. Yo quería empezar con Ginkgo biloba. ¿Por qué razón? Que en Ginkgo biloba se han realizado unas revisiones sistemáticas y unos metaanálisis que han sido bastante prometedores. Si bien la Ginkgo biloba se utiliza hace más de 200 años en general, incluso como ustedes lo saben, la Ginkgo biloba es un componente pues que se tiene, esas hojitas ustedes las encuentran incluso fosilizadas de miles de años atrás, por lo que nosotros le decimos que es un fósil vivo y tiene tiene cantidades
absurdas de componentes orgánicos, pero los más importantes y los que más tienen efecto sobre todo lo que es el estrés oxidativo secundario a la vía amiloidea o la generación de fibras amiloideas son los flavonoides y los terpenoides. Los ácidos orgánicos también se han asociado con cierto tipo de disminución del estrés oxidativo y pero definitivamente son los flavonoides y los terpenoides los que más tienen efecto sobre todo lo que tiene que ver la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cómo actúan estos? Principalmente como antioxidantes. Esto es lo más importante del ginkgo biloba. Si bien el ginkgo biloba sirve para muchas otras cosas, también se han observado propiedades que aumentan el riego y la circulación y la recirculación dentro de estas áreas que ya estaban previamente fibróticas y una activación neuronal y una plasticidad mayor neuronal en estas áreas que ya estaban fibróticas, pues es definitivamente la prevención del posible daño de la acumulación de la amiloide a lo que vamos con el ginkgo biloba. Sus efectos antioxidantes entonces van a acaparar aquellos reactantes de oxígeno y por supuesto que van a generar que la progresión y el desarrollo de la enfermedad sea mucho más lento y se produzca pues en edades un poquito más avanzadas. Obviamente esto no puede parar un Alzheimer como ningún medicamento en el mundo, pero sí me parece una alternativa bien interesante para intentar mitigar o aplazar, por así decirlo, todas las consecuencias que tiene la enfermedad de Alzheimer. También se ha relacionado con múltiples otras patologías. Incluso hay estudios sobre bronquitis crónica, asma, enfermedades intersticiales del pulmón, enfermedades vasculares generales, enfermedades depresivas, y se ha utilizado como neuroprotector, incluso también para enfermedades de neuroperiférico. ¿Por qué? Por sus propiedades antioxidantes principalmente. Incluso también hay estudios que lo han relacionado con una disminución de todas esas afectaciones en el pensamiento y también en el afecto, porque se ha relacionado con disminución en la ansiedad, en la depresión y todos los trastornos depresivos recurrentes, también en la psicosis, hablando del pensamiento. También entonces se ha relacionado con una disminución de las afectaciones del sueño y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ese papel tan importante que tiene el buen dormir para la persona que puede llegar a desarrollar una demencia. Definitivamente, pues hay otros estudios que son más pequeños que han intentado también encontrarlo en otras lesiones o en otras enfermedades asociadas también al estado de ánimo, pero pues estas son en las que más ha tenido impacto. Bueno, entonces, como ustedes lo ven ahí, este es un estudio en el cual se hicieron unos cultivos de unas neuronas, que fue uno de los estudios pues, que más nos dio así como aliciente, por así decirlo, porque estaba observando neuronas cultivadas y demostró que disminuía todo lo que era la hipoxia generada por el glutamato. Como yo les mencioné previamente, como hay un daño en la membrana de la neurona, a veces esta neurona se rompe y saca el glutamato y el glutamato es citotóxico, que es el que está dentro pues, de la neurona, y también en todos los reactantes de fase aguda. Entonces, como cuando vemos que todas estas neuronas se exponen a todo lo que son reactantes de fase aguda, perdón, reactantes reactivos del oxígeno, glutamato, verapamilo, betamiloides, y a todos estos componentes que pueden llegar a generar daño dentro de una neurona, pues cuando se iniciaba ginkgo biloba, definitivamente se mitigaba este daño. Es por esto que este estudio in vitro fue bastante interesante y pues abrió un poquito más la puerta a decir, bueno, si estamos utilizando esto hace más de 2000 años y hace más de 200 años, perdón, y definitivamente pues está dentro de nuestro uso diario y cotidiano, sobre todo en la medicina no occidental, pues definitivamente pues estudiémoslo un poquito más. Y llevamos apenas 20 años estudiando todas las propiedades del ginkgo biloba. Aquí vemos que también tiene un efecto bien importante sobre la acumulación entonces de péptido alfa beta, que como mencioné previamente es el que se convierte después en las fibras amiloideas. Y pues como lo mencioné previamente, más que simplemente impedir su acúmulo, lo que impide es la neurotoxicidad asociada al acúmulo de esto. Ayuda entonces a que se encarte más glucosa,
ayuda definitivamente, perdón, a la prevención de que se capte más glucosa, ayuda a que no se acumulen los reactantes activos de las especies reactivas del oxígeno. También tiene que ver con una vía que tiene que ver también con la activación de reactivos, especies reactivas de oxígeno, que es la vía del AKT, la disfunción mitocondrial. Ustedes lo saben, cuando hay un daño mitocondrial, las células inmediatamente entran en apoptosis, que es muerte celular programada, y por otras vías que también tienen que ver con fosforilaciones erróneas dentro de la neurona, que son la JNK y la RK1-2. Y entonces vemos, este es un estudio descriptivo que intentó más o menos generar un abrebocas para todo lo que tenía que ver el ginkgo biloba con el estado pues de amiloideo. Y aquí vemos que tiene entonces una disminución en la generación de péptidos alfa beta, en la inducción de citotoxicidad por los mismos, una mejoría en la fusión mitocondrial y pues un balance, por supuesto, de todo esto de óxido reducción, ¿no? Y una disminución de la apoptosis, por supuesto, lo que va a hacer, al fin y al cabo, que es, pues, disminuir la progresión de todas las enfermedades asociadas a la enfermedad de tipo Alzheimer. Aquí vemos este metaanálisis que se hizo lastimosamente, como ustedes lo pueden ver ahí. Son muy pocos estudios y son estudios pues que son ya un poco dinosaurios, por así decirlo, es porque no se han renovado muy bien este tipo de metaanálisis que son muy interesantes, pero en la mayoría de estos se vio una favorabilidad hacia el ginkgo biloba, utilizando, pues, por supuesto, otros estudios que fueron bien importantes y que fueron de ensayos clínicos. Entonces ya contamos con suficiente evidencia, tanto teórica como, como, como estadística y epidemiológica, para nosotros poder determinar que este es un componente muy prometedor para las enfermedades neurodegenerativas y más aún para la enfermedad de tipo Alzheimer. Y ustedes aquí pueden ver nuestro componente pues, principal, que es el Demcenil, que pues, contiene ginkgo biloba, contiene de 80 miligramos, pero ustedes saben que las dosis en las cuales es funcional es principalmente entre 80 y 160, generalmente no se recomienda más de esto. Yo recomendaría, podemos ir iniciando en las personas que no tengan la enfermedad 80 miligramos, y también se puede intentar iniciar y cuando ya el paciente tiene enfermedad en estadios avanzados, intentar utilizar 160, que es la dosis en la que más ha tenido resultados en todos los estudios, ¿no? Digamos que los efectos adversos son muy pocos, a diferencia de los otros medicamentos que le mencioné previamente, que se utilizaban en la medicina occidental. Los efectos eran muy pocos, pero algunos estudios muy pequeños también han indicado que los pacientes que ya tienen un alto nivel de aterosclerosis tienen primero malos resultados, no en cuanto a tanto efectos adversos, sino que los resultados son muy pobres, y también desestabilización de placas ateroscleróticas en pocos estudios también. Entonces, pues se lanza las alarmas. Sin embargo, como lo mencioné previamente, es un componente muy inocuo. ¿Listo? Ahora, ya pasamos del ginkgo biloba. Vamos a hablar un poquito de lo que es el sueño. A mí me pareció muy importante mencionarle a ustedes el sueño, porque es que hay unos estudios que han demostrado que la calidad del sueño tiene muchísimo que ver con la incidencia de las demencias. Y entonces, cuando nos ponemos a ver este estudio que se realizó, esto fue un estudio bastante grande que era descriptivo, y lo que intentó ver fue, esto fue un estudio que utilizó pacientes, por supuesto, y fue un estudio prospectivo, perdón, y en este estudio se intentó seguir por más de 30 años a pacientes con antecedentes de enfermedades demenciales en su familia, y lo que intentaron ver fue qué tenía que ver el sueño con el aumento de la PCR, que se había utilizado previamente también para ver su posible correlación con enfermedades demenciales, proteína C reactiva, y cómo estos podían asociarse a más probabilidad o a incidencia de enfermedades demenciales. Y por supuesto, cuando nosotros nos pusimos a ver, pues digamos, qué pasaba con el sueño y las enfermedades demenciales, pues nos dimos cuenta que, por supuesto, había una correlación bastante importante. Entonces, es para plantearse también, si nosotros tenemos un paciente con déficit de sueño, pues también intentar modular esto, lógicamente con el equipo multidisciplinario y con alguno de los productos que pueden llegar a inducir sueño en estos pacientes. Bueno, como lo mencioné previamente, entonces el estado de oxidorreducción o redox es muy importante para entonces la
fisiopatología de esta enfermedad. Como ustedes lo vieron, lo que causa mayormente daño en las membranas celulares de las neuronas, pues es definitivamente los ROS o las especies reactivas del oxígeno. Y aquí vemos este estudio es bien chévere, está publicado en el New England Journal of Medicine, se hizo en 1997 y fue un ensayo en el cual se comparó el iniciar la vitamina E versus placebo después de 440 frente a 670 días de su uso y mostró que definitivamente la vitamina E podía tener un papel en los casos, sobre todo que las crisis que tenían estos pacientes, más que solamente en la parte cognitiva. Entonces fue muy interesante porque entonces empezamos a preguntarnos si la vitamina D definitivamente también podía tener un una posible acción, dado su potencialidad redox en estos pacientes. Y definitivamente, pues, como ustedes lo ven ahí, fue estadísticamente significativo con un valor P menor a 0.05. Y es un estudio de muy buena calidad epidemiológica, lo que hace pues que definitivamente cualquier componente que tenga vitamina E puede llegar a ser bastante interesante utilizarlo en todos estos pacientes. En este caso, entonces les expongo sobre la homocisteína, el ácido fólico y la vitamina B12. ¿Qué ha pasado lastimosamente? Como ustedes lo pueden ver ahí en ese metaanálisis que fue bien interesante, lastimosamente no se pudo hallar una correlación estadística significativa. Pero entonces, ¿qué pasa? Definitivamente solamente en estos casos se utilizaron los test, no se utilizó ningún tipo de medición bioquímica para poder determinar si de pronto se había una disminución del daño, porque es que cuando vemos la fisiopatología también de la enfermedad de Alzheimer, el aumento de la homocisteína también es un parámetro clínico que muchas veces se correlaciona con el déficit cognitivo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros en vez de dar a los pacientes ya enfermos por Alzheimer eh, o por enfermedades demenciales, cualquier paciente con cualquier factor de riesgo, un paciente que ya está llegando a la edad en la que típicamente desarrollan esta enfermedad, podríamos intentar aumentar la conversión de homocisteína en metionina para así mismo pues intentar tener resultados en la prevención del Alzheimer. Entonces, a mí todos los componentes relacionados con la generación, con la disminución de la homocisteína, que son principalmente el ácido fólico y la vitamina B12, si bien yo digamos, no digo sería fundamental para utilizar en un paciente ya enfermo por demencia, pues sería bien interesante empezar a generar una, una, una suplementación, principalmente en los pacientes que están cercanos a la enfermedad, a la etapa en la que inicia la enfermedad, o los pacientes con factores de riesgo, principalmente genéticos, que pues puedan llegar a desarrollar la patología o estén cerca de desarrollar la patología. Tiene un potencial teórico bien importante, pero pues toca seguir haciendo estudios, pues porque definitivamente ustedes saben que depende de qué se mida, pues vamos a tener los resultados y aquí lastimosamente solamente se midieron los test. Bueno, aquí vemos entonces lo que son los antioxidantes y lo que tiene que ver con la enfermedad de Alzheimer. Este estudio publicado por JAMA en el 2012 es un examen definitivo, es un estudio definitivamente con muy con muy buena calidad estadística y fue uno de los estudios que definitivamente más nos ayudó a reforzar que todo lo que tenía que ver con el Alzheimer y la generación de cuerpos amiloideos era definitivamente por sus efectos oxidantes o de redox. Y en este estudio se estudiaron principalmente la coenzima Q10, la vitamina C y otros antioxidantes, y estos demostraron una disminución en la progresión de síntomas cognitivos validados a través, en este caso, de un mini mental test y también de los biomarcadores que se encuentran tanto en el líquido cefalorraquídeo como en los biomarcadores que se encuentran en los estudios de imagenología. Entonces, pues es muy interesante porque, como les dije previamente, dependiendo de lo que midamos, así tenemos los resultados. Y en este se encontró entonces que estas moléculas sí podían tener efectos bien importantes, entonces, sobre la progresión de la enfermedad. Esto medido entonces en sus síntomas cognitivos.
Aquí tenemos todos los derivados, entonces la lecitina de la soya, que en este caso sería entonces la fosfatilcerina. Ustedes lo saben, la fosfatilcerina es un fosfolípido, principalmente está en la membrana externa de todas las membranas celulares. La disminución de esta se ha asociado entonces con un deterioro cognitivo, sobre todo en pacientes ya en estados moderados y graves. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver esto, ¿por qué podría ser en la fisiopatología? Nosotros sabemos que como es una de los componentes de la membrana que puede generarle un poquito de mayor estabilidad, pues por supuesto ustedes lo saben, como les mencioné previamente, que cuando se daña la neurona, pues es cuando sale más el glutamato y todos los posibles tóxicos que hay dentro de la neurona que pueden llegar a afectar a otras neuronas y a la matriz extracelular. Entonces, cuando nosotros revisamos este estudio pues fue bien interesante porque quiso ver qué tenía que ver la fosfatilcerina y la pues derivada de la lecitina de soja con la versus placebo, se dieron cuenta que definitivamente todos los scores que se hacían también cognitivos tenían una reducción estadísticamente significativa, pero esta se mostró principalmente en los estados más graves de la enfermedad. No hubo ningún tipo de estudio que demostrara definitivamente que había afecto, o sea, también había efectos sobre los estadios o en la prevención de la enfermedad, pero entonces tratar nuestros pacientes que ya están enfermos y que ya llevan pues bastante deterioro, que definitivamente podría hacer sinergia con los otros medicamentos que se utilizan tanto en la medicina occidental como con los otros que he mencionado previamente. Bueno, entonces aquí hablamos del Memorize, que ustedes, como ustedes lo ven, entonces se puede tomar 2 veces al día, tiene componentes demasiado inocuos, contiene propiamente ya la fosfatilcerina, también contiene la lecitina de soya y el ácido linoleico, y también tiene pues vitamina E, tiene ácido fólico, vitamina B12 y muchos de los que lo mencioné previamente, incluso también la vitamina C. Entonces es un componente bien importante y puede llegar a ser muy completo, tanto la prevención como para el efecto sinérgico que puede tener con los otros medicamentos a la hora de iniciarlo en estadios tempranos e incluso también en estadios tardíos. Si toma 2 veces al día puede tener buenos efectos y según lo que hemos revisado de todos los otros estudios, pues podría ser bastante interesante para una mezcla con el ginkgo biloba, por ejemplo, donde pues son componentes totalmente diferentes, pero son bien sinérgicos a la hora de generar un efecto sobre los pacientes en riesgo y los pacientes que están ya con la enfermedad. Tenemos la neuroserina élite, que en este caso, pues, como ustedes lo ven, tiene también la lecitina de soya y fosfatilcerina y tiene vitamina E, que como les mencioné previamente, también tiene un efecto bien importante, sobre todo en todo este efecto redox dentro de las áreas corticales y las neuronas en general y su matriz extracelular. Entonces, podría ser también un componente o sea, bien complementario a medicamentos también como el ginkgo biloba, pues porque puede llegar a tener efectos principalmente en estadios preclínicos de la enfermedad. ¿Listo? Aquí les menciono este estudio es bien interesante, aquí vemos la coenzima Q10, está totalmente relacionada también con las vías de fosforilación oxidativa, y yo no sé si recuerdan que de una vía de señalización que se llamaba AKT, que esta es una de las que activa todo este daño mitocondrial. Si bien todavía no sabemos bien cómo funciona la coenzima Q10, hay unos estudios que han demostrado beneficio en algunos tipos de test, y es bien importante porque estos tipos de test son de los que más tienen especificidad a la hora de diagnosticar el avance clínico de la enfermedad cognitiva. Entonces, me parece que la coenzima Q10 puede llegar a ser un componente pues bien sinérgico con los otros que ya tenemos, y no estaría de más poder iniciar un soft gel al día, pues que como les mencioné previamente, pues este es un componente, es más, este es el componente que menos efectos adversos ha demostrado de todos los que yo les he mostrado previamente. Entonces me parecería que este es infaltable, parece mejorar también los test de avance de daño cognitivo, entonces yo no dudaría en utilizarlo junto con los otros que ya hemos mencionado previamente. Bueno, para recordar, quiero que lo recuerden, el daño definitivo que genera la acumulación de cuerpos de péptidos AB y posteriormente de fibras amiloideas es en la generación de especies reactantes del oxígeno.
y toda la inflamación que se desencadena posterior a esto. Entonces es aquí donde principalmente nosotros tenemos que actuar. Aquí vemos en la parte de abajo que están las proteínas tau, también es lo mismo, simplemente tiene que ver con los microtúbulos y con la movilización de proteínas que al fin y al cabo también van a desencadenar en acúmulos de fibras amiloideas y por ende a generar daños en la membrana de la neurona. Es un tema complejo, yo lo sé, tiene muchísima fisiopatología, es un tema bien cascarudo, pues como de lograr captar bien, pero es un tema que podemos llegarlo a ayudar con todos estos que son estos medicamentos que tienen tan buenos resultados tanto en modelo in vitro como en modelo animal y modelo y ya en el área de ensayos clínicos, incluso ya tenemos revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces es definitivamente ahí donde nosotros podemos llegar a impactar junto con Nutrivita. ¿Listo? Esto era lo último que les quería decir, junto con otro dato que voy a mencionar previamente. Este fue el test que yo les mencioné previamente de lo de dormir, la concentración y la memoria. Como les mencioné previamente, en este estudio se demostró que el sueño era supremamente importante para lo que es las enfermedades neurodegenerativas. Todas las enfermedades neurodegenerativas, pero este estudio se enfocó principalmente en la enfermedad de Alzheimer y las enfermedades demenciales. Y se observó que no solamente podía tener efectos sobre las enfermedades demenciales, sino que también podía tener efectos sobre la depresión, y la depresión también puede tener un papel sinérgico junto con la ansiedad para poder empeorar los síntomas cognitivos del paciente con dificultades en la memoria. Y por supuesto que entonces utilizar un componente que pueda llegar a generar buenos resultados en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, como lo es el Somna, que son las cápsulas que nosotros tenemos también con Nutrivita, que tienen triptófano, que puede ayudar principalmente con los episodios pues, de sueño, pues podemos llegar también a impactar al paciente, mejorándole también pues, su tránsito intestinal, mejorando un poco la calidad del sueño, previniendo los despertares nocturnos, lo que también puede llegar a tener un impacto importante sobre la memoria. Y por último, no pueden olvidar, hay muchos estudios también que han demostrado que el ejercicio en general, la movilización de los músculos, hacer ejercicio aeróbico y anaeróbico, también ha demostrado disminuir significativamente la progresión y la etapa de la vida donde empiezan las enfermedades demenciales. Entonces es muy importante que a todos nuestros pacientes con cualquier factor de riesgo o los pacientes que definitivamente ya tienen un inicio de una enfermedad tipo Alzheimer, no suspenderles el ejercicio. Es muy importante que el ejercicio se continúe hasta donde sea ya contraindicado, porque el ejercicio o el esfuerzo físico en general también ha disminuido la progresión de estas enfermedades. Bueno, muchísimas gracias.